que hoy estamos comenzando una nueva serie que la haremos por etapas porque es un libro bastante importante, muy emocionante, pero tú no puedes salir de aquí, de la iglesia, después de haber estudiado Romanos, no puedes salir igual. Se cuenta que hubo personajes en la historia que fueron impactados precisamente por este libro. Nos hablan de Wesley, que fue el fundador de una iglesia muy grande, la iglesia metodista, que hubo un momento en que él se sentía realmente triste, se sentía derrotado, y el Señor lo llevó a leer Romanos, y a leer un texto, y a leer algunas cosas, algunos ensayos que otro había escrito acerca de Romanos. Le hizo cambiar su perspectiva de la vida. Romanos, escrito por Pablo, nos va a ayudar para poder enfocarnos en la vida cristiana que nosotros emprendimos ya hace algún tiempo. Y si te has olvidado un poquito y si te has quedado muy tranquilo, quiero decirte que el Señor quiere remover cualquier cosa, cualquier situación que haya en tu vida y te va a renovar para que vuelvas a tener ese fuego, para que vuelvas a tener esa convicción de tu llamado, de lo que tú eres y el evangelio que cada uno de nosotros sabemos. Hoy le he titulado Rendido a Dios, rendido a Dios. Según de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Este texto fue escrito por el apóstol cuando estaba en sus últimos días, cuando estaba a punto de ser sacrificado. Y dice, he peleado la buena ¿qué? La buena batalla. Yo cuando escucho este texto, yo digo, wow, esta es una convicción, es alguien que está enteramente convencido de que su vida no ha sido en vano, de que hubo un pasado terrible, sí, pero el presente que ahora está viviendo es lo que importa delante de Dios. Así que aquí hay una enseñanza. Quizá alguno de nosotros pueda decir, pastor, es que yo tengo un pasado horrible y me persigue. Bueno, ese pasado queda cancelado en el nombre del Señor y comenzamos una nueva vida. Hace rato hablaba yo con Evodio y decíamos, ¿verdad? Que cómo es Dios tan intenso, tan importante en la vida de nosotros, que Él te hace un llamado, no importa la edad que tengas, pero sobre todo para los que sentimos que ya como dicen, el tren se nos fue. Cuando sentimos es que, pastor, yo ya estoy en los 40, 50, 60, 70 y ya no puedo, realmente no puedo hacer la diferencia. El Señor te llama a hacer la diferencia, no importa la edad que tengas. Y Pablo era uno de ellos. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Dice, no solo a quién, a mí, sino a quién, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Oremos, Padre, sigue con tu presencia, Señor, aquí en esta iglesia, en esta casa. Bendice a cada uno de nosotros, Padre, y sobre todo, si hay alguno que ha llegado aquí con una carga, pueda dejarla y pueda seguir adelante, Señor, con su vida. Con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que en el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Esto fue probablemente alrededor del año 57 después de Cristo. Dirigido, dice, a la iglesia de Roma. Ahora, a diferencia de otras cartas, Pablo no escribe para corregir un problema específico, sino para explicar lo que es el evangelio de manera completa, lógica y poderosa. El texto de estudio de esta mañana es precisamente Romanos capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a detener en ese texto porque ese texto trae enseñanzas increíbles para nuestra vida. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Algunas versiones dicen, siervo de Jesucristo. ¿Llamado a ser qué? Apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios.
quiero decirles que esta semana hemos venido visitando a una chica que estaba enfermita de cáncer, y al visitarla, ¿verdad? Hubo una semana que fuimos y prácticamente no se sentía bien. Entonces ella dijo así: por favor, que se vayan a la silla, que se vayan. Y nos quedamos mirando todos así. Mi esposa y Lidia se levantaron y se fueron como a la cocina, al comedor. Pero yo me quedé como que la mamá siguió platicando, pues nos quedamos ahí. Que se vayan, por favor, porque me siento incómoda. Y entonces nos fuimos todos decía mi mamá, al buen entendedor, pocas palabras. Salimos para afuera en el patio. Y entendía yo, cuando uno está enfermo, cuando uno no se siente bien, ninguna visita, ninguna persona puede darle consuelo, darle paz a un alma que está en sufrimiento. Y entendimos eso. Así que nos despedimos y nos fuimos. Esta semana mi esposa y yo fuimos al rancho a limpiar una alberca. Ahí, si hay alguien que sepa de albercas, por favor, ayúdenos. Estamos buscando. Y mi esposa se metió ahí y estábamos limpiando, y después vi que no acabamos, el día se nos estaba terminando, y me aviento yo también adentro. Ahí mis tenis se acabaron. Talí, me debes un par de tenis. Y estuvimos limpiando y limpiando y limpiando, que al final, si yo les mostrara una foto de cómo quedó, van a decir: no, pastor, ¿a poco sí lo limpió? Se ve que no hizo nada. Están unas manchas ahí que no salieron por nada del mundo. Y hasta le tallamos y le echamos esto, y le echamos aquello, y tallamos y sacamos agua. Lo bueno es que teníamos una pompa que nos ayudó bastante a sacar el agua. Pero al principio batallamos, casi que le chupo así como los que roban la gasolina en México. Meten una manguera y le chupan para poder robar la gasolina, pero con una alberca es difícil. Finalmente terminamos, llegamos a la casa, cansados, con ganas. Me corté el pasto, iba yo pero como empanizado. Y le digo, derechito al baño. Me fui y me di un baño. Normalmente cuando me baño en la tarde, en la noche, no sé ustedes, pero yo me baño con agua calientita. ¿Para qué? Poder descansar. Y habíamos terminado de bañarnos, estábamos ya empijamados, ya listos para ir a la cama, cuando recibe un mensaje, ¿verdad? Lidia recibió un mensaje y dijo la hermana: los necesito aquí, porque mi niña se está muriendo. ¿Qué haces cuando todo el día estás tan cansado y no quieres? A veces yo digo: ay, Señor, perdóname, pero es que ahora sí estoy bien cansado, no quiero ir. Pero cuando no quieres ir, el Espíritu Santo te dice: ve porque tienes que ir. Y mi esposa es de las que dice: hey, vamos. Y yo así como que un poquito cansado, pero le digo: ¿sabes qué? Vamos, porque no nos vayamos a arrepentir que pase algo esta noche y no estemos allí. Y nos fuimos. Y Lidia agarró con toda su, aquí le decimos Neftalí, la tribu, ¿verdad? O sea, la tribu de Neftalí, que son 4 y la esposa, y ahí van todos también. Yo pensé que ellos se iban a ir luego, nomás dijimos: vamos a ir a una visita de doctor, vamos a orar, vamos a estar con el hermano un ratito y nos vamos. Pero cuando llegamos vi que algunos empezaron a ir, muchos se fueron de los que ya estaban allí. Quedamos nosotros, quedaron algunas primas, quedó la mamá solamente y su hermana. Eran casi puras mujeres y algunos que otros varones, el esposo. Y nosotros llegamos allí y entonces no pensamos que íbamos a estar toda la noche, pero estuvimos toda la noche con ellos. Y la hermana llegaba: pastor, ¿podría venir a orar, por favor? Y nos juntábamos y cantábamos y orábamos por ella. Y la petición de ella era muy simple. Al principio, su fe era que el Señor la restaurara. Pero ahora lo que estaba pidiendo era tranquilidad, era paz. Señor, dale el descanso, por favor. Oremos, pastor, oremos, vamos a juntarnos para orar. Y yo me quebraba por dentro porque decía: Señor, escúchanos, Padre, porque algo está pasando aquí. Esta madre está sufriendo, esta hija está sufriendo, todo el mundo está sufriendo.
y nos juntamos todos alrededor a orar y a cantar. Y recuerdo que como eso de las 5 de la mañana y 50 minutos, vimos que ella ya no se movía, ya no había casi vida. Llaman a la enfermera y la enfermera dice, todavía tarda un poquito, como unos 2 minutos suspirar un poquito y seguir su vida. Y oye a su mamá decir, ¿por qué me das este sufrimiento, Señor? La verdad que sí nos quebramos ahí. Pero Dios respondió. Minutos después dijeron, ya descansa. ¿Qué le dices a una mamá que está mirando a su hija sufrir? Que el camino hacia la muerte ya no hay salida, ya no hay retorno, va seguro a descansar. Después de que pasó eso, gracias amor, ya sabe que ya a esta edad ya no salen las lágrimas. Después de que pasó todo eso, nos fuimos a la casa, íbamos meditando. ¿Qué tal si no hubiésemos venido? ¿Qué tal si el cansancio puede más? Y a veces en tu vida, a veces puede más el trabajo. A veces puede más que nosotros recibimos llamado todos los días o a veces ni toda la semana ni una llamada para trabajar, pero el sábado en la mañana me entran mensajes, quiero una persona que me arregle mi puerta de garaje el sábado. Yo los mando a Go to Fly, como dice, no es cierto. No, yo digo, no puedo hoy, pero puedo mañana. Pero si tú vas a la iglesia mañana, le digo, yo puedo ir más tarde, después de que salgas de la iglesia. Porque yo debo respetar también que hay gente que va a la iglesia el domingo. Y es su fe. Pero a veces no es más fácil decir, Señor, ay, perdóname, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y ponemos en primer lugar las cosas nuestras que las de Dios. Eso aprendí esta semana. No puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer en el momento que Dios te lo está pidiendo. Y Pablo lo entendió y nosotros vamos a entenderlo conforme vayamos estudiando este libro tan fuerte que es Romanos. Y lo primero que vamos a resaltar de ese pequeño versículo, capítulo 1, versículo 1, dice que esclavo y siervo. Esclavo y siervo. ¿Qué manera de empezar una carta? Pablo no se anda con rodeos. Él dice Pablo, y aquí en las versiones que conocemos dice siervo de Jesucristo. Pero vamos a ver en un momento más cuál es la realidad de esa palabra que él utiliza. Se pone más suave, se suaviza para nosotros, pero tiene una connotación mucho más importante y más grande que lo que estamos leyendo. Cuando dice Pablo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. No se anda con rodeos. Él dice, no esconde su devoción a Jesús, al contrario, la lleva, por así decirlo, escrita en la frente. Al comienzo mismo de su epístola, aclara que lo más importante que podemos saber acerca de él es que es cristiano, que todo lo que es y todo lo que tiene le pertenece a Jesús. Así ser esclavo, dice, de Jesús es la clave de esta que podría considerarse la carta más importante de Pablo, porque la palabra siervo fue puesta allí y se traduce como siervo también, pero también representa otra más fuerte y más pesada que dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y cuando dice esclavo, hermanos, él está diciendo que nada le pertenece. Su vida es de Dios, su familia es de Dios, su casa, su auto, camello, lo que él tenía, todo le pertenece a Dios. Cuando llegas a ese punto de decir
que tú eres Noé Vázquez, esclavo de Jesucristo, yo voy a poner en primer lugar todo lo que es de Dios, lo que significa para mí en mi vida. No puede haber otra cosa más importante que el declarar que yo soy su esclavo, que yo soy su siervo. La palabra siervo viene del griego doulos y significa literalmente esclavo. Eso es lo que significa. No es un empleado, no es un voluntario, no es un simpatizante, es propiedad total. El sábado pasado hablábamos un poquito sobre la esclavitud y decíamos que hay esclavos ahora, como fue en el Egipto, que eran esclavos de Faraón. Ahora hay esclavitud del tiempo, hay esclavitud de televisión, esclavitud del celular, hay esclavitud de trabajo, hay esclavitud de muchas cosas que nosotros mismos ponemos como una carga que nos imponemos y dejamos a Dios en último lugar. Por eso digo que a mí me llaman y me dicen, hey, tengo un trabajo. Y hace ratito me habló alguien que ya es un cliente y a veces pues da flojera contestar, mejor les mando un texto, le digo, no, estoy ocupado, no puedo contestarte, pero él me dijo, me urge. Y yo le dije, no puedo hasta mañana, y tú dime mañana a la hora que tú quieras, yo puedo ir después de la iglesia. Y me dice, no, está bien, está perfecto, pero he tenido así muchas llamadas que hay que declinar, que hay que dejar dinero que podías ganar, pero no lo vas a ganar. Y más cuando tienes en tu cuenta de cheques poco dinero y dices, ese dinero me caería bien, Señor, por favor, permíteme hacer esto, que lo necesito ahora. Pero cuando tú pones entonces en primer lugar las demás cosas, Pablo te dice no. Pablo te dice, yo soy esclavo, y así comienza Romanos diciendo que él es un esclavo. El concepto de la esclavitud y todo lo relacionado con ella apunta al meollo del mensaje de Pablo a los romanos. Por lo tanto, cuando en el capítulo 3 y verso 24 él habla de Dios redimiendo a los pecadores, él utiliza el vocabulario típico del mercado de esclavos. Vamos a leer Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante ¿qué? La redención. Y utiliza esa palabra. Cristo Jesús la efectuó. Él efectuó esa redención. Significa que estabas muertos en tus pecados, que estabas siendo esclavo de una vida que no era una vida saludable para ti como persona, y Él te rescata de esa esclavitud. Dios quiere sacarte de cualquier tipo de esclavitud que tú estés. Hay gente en este momento que sufre de ansiedad, es esclavo de la ansiedad. Y yo les he dicho ya muchas veces, yo pasé por allí. Y cuando yo te digo yo pasé por allí, yo estuve encerrado en un cuarto sin salir. Mi esposa me decía, vamos a salir aunque sea, sal aquí a la sala. No, recibía yo llamadas. Y tengo unas llamadas que me acuerdo que me decían, oye, hermanito, ¿no será que alguien te hizo brujería ahí en la iglesia? Ay, le digo, les puedo caer muy gordo, le digo, muy mal, pero no creo, los hermanos son cristianos, ellos no creen todo eso de la brujería. Y yo tampoco. Y no me importa, le digo, y si lo hicieron, no me importa, le digo, yo creo en un Dios, pero estaba yo con la ansiedad, no quería yo salir. Entonces eso te vuelve esclavo. Y cuando eres esclavo de algo, de alguna situación en tu vida, esclavo de tu temperamento, de tu carácter, siempre reaccionas mal, esclavo de no sé, de tanta cosa que se nos presenta en nuestra vida. Y entonces el Señor dice que por su gracia nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención. Entonces en sus días de Pablo, la palabra redención implicaba comprar en el mercado. Particularmente dice comprar esclavos. Cuando un esclavo era comprado, era redimido. Lo redimían, lo sacaban de la esclavitud. Así, la vida y el mensaje de Pablo giran alrededor de un tema central. Es un hecho fundamental. Esto es que ha sido redimido por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria sea a Dios. Porque tú y yo
El sábado pasado estábamos hablando de eso, hablando de que en todas las iglesias se estaba hablando de lo mismo. Estaban hablando de la muerte, la resurrección y la nueva vida que cada uno podemos tener cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea de esclavitud del cristiano a Dios surge nuevamente en el capítulo 6 de Romanos, donde Pablo explica a sus lectores que todo, dice, ser humano es esclavo, ya sea de Cristo, oigan esto, todo ser humano es esclavo, ya sea de Cristo o de Satanás. Esto estuvo fuerte. Aquí esto me estremeció porque yo dije, wow, aquí los hermanos o me apedrean o lo entienden o tal vez nunca más vuelven a la iglesia, pero es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Yo me puse a pensar en esas personas que prestamistas, ¿verdad? En México le llaman usureros. Personas que tienen un dinero y los prestan a las personas, ¿verdad?, que necesitan. Cuando tú te metes en eso, o por ejemplo aquí es el pawn shop, cuando tú llevas algo y lo quieres recuperar, te dicen tienes que pagar tanto y estás pagando una mensualidad de intereses, ¿verdad? Entonces ahí tú quedas prácticamente a merced de esa persona, de ese shop, quedas a merced de aquel que te prestó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso sucede también en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros comprometemos nuestra vida cristiana con algo más que creemos más importante que la vida cristiana o que mi Dios o lo que me está pidiendo que haga, entonces me estoy poniendo en las manos, en los brazos de aquello que me está sujetando. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado, dice, que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Sin embargo, la esclavitud a Cristo, porque Pablo está diciendo, soy esclavo ¿de quién? De Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Pero para él no es que implique vivir un cautiverio con Jesús. Todo lo contrario, constituye el medio por el cual uno obtiene la verdadera libertad y redundará en vida eterna. El que se somete a Cristo, el que pone a Dios en primer lugar en todo, no importa la situación. Como decía, no importa si estás cansado, no importa si ya no tienes cómo ayudar, cómo dar. No importa si no tienes ganas, no importa si el diablo te ha sacudido, tu vida, tu matrimonio, estás completamente mal, pero tú sigues diciendo, yo Señor, yo te amo a ti y yo soy fiel a ti, no importa lo que pase. Estarás siendo como los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron ellos confrontados con su fe, así de sencillo. ¿Verdad? Así de sencillo. El hombre, el rey manda hacer una estatua, todo el mundo se tiene que arrodillar, tiene que orar y tiene que rendirle culto, adoración. Y ellos solamente adoraban al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios. Ese era su Dios, ningún otro. Pero ahí está. Cuando te enfrentas a situaciones donde corre peligro tu vida o tu familia, ¿qué hacemos? Ellos simplemente dijeron, mira, haz lo que tú quieras, pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Si nos vas a arrojar al fuego, mira, creemos en un Dios que nos puede librar. Pero aquí viene lo importante. Pero si no nos libra, de todos modos, no nos vamos a arrodillar. Esa es la fortaleza que da aquel que se entrega como esclavo ante Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? La esclavitud a Cristo, según Pablo, entonces no implica vivir en cautiverio, sino que todo lo contrario, es libertad. Romanos 6:23 dice Pablo, hablando a los romanos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el texto no se queda allí. La paga del pecado es muerte,
Pero dice, la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces de ahí que la esclavitud de la que Pablo habla no puede ser sino buenas nuevas. La esclavitud de lo que está diciendo Pablo son buenas noticias para nosotros. Ahora, ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Qué es lo que nos gustaría que la gente supiera acerca de mí, de mi persona, de mi familia? ¿Acaso quiero que sepan de mis logros? ¿Quiero que sepan de mi buena apariencia o de mis posesiones o de lo que he logrado, de mi cristianismo? ¿Quiero que ellos se enteren de eso? No se trata de un asunto que debe evitarse. Dice, como en el caso de Pablo, constituye nada más y nada menos que el fundamento de mi vida. El ser esclavo de Jesucristo debe representar el fundamento de mi vida y darle sentido a mi vida. Hoy es el día de aclarar. Hoy estamos comenzando Romanos y es tiempo de que yo les voy a de una vez ¿cómo se dice? A decirles de que esto va a cambiar su vida y la mía. Tendrá que cambiarnos. Si no nos cambia, si no nos transforma este estudio, hermanos, de nada sirve que nos reunamos y que hagamos iglesia. Porque entonces estaremos haciendo solo un show. Estaremos haciendo solamente pasarla bien aquí entre hermanos y entre amigos. Y es padre, es bonito. Es como un club social que llegamos todos y la pasamos bien. Nos tratan, nos tallan el hombro y todo y que siente bonito. Pero el Señor no quiere eso para tu vida espiritual. El Señor hoy, a través de estos mensajes, nos va a confrontar. Porque esto se convertirá en mi posición que yo tengo frente a Dios y mi posición que yo tengo frente a mí mismo. Porque podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios de lo que somos realmente, ni a mí mismo. A mí mismo, yo conozco mi vida, yo conozco mis problemas, yo conozco de qué soy esclavo, si soy esclavo de Jesucristo o soy esclavo de otras cosas. Segundo lugar, en ese mismo texto, además de hablar de que soy esclavo de Jesucristo, él dice, tengo un llamado. ¿Llamado a ser qué? Apóstol. En la Biblia, lo que dice acerca del apóstol nos va a quedar grande. El apóstol dice, es un discípulo investido de gran autoridad. Apóstol es aquel que ha conocido personalmente al Señor y que ha sido testigo de su resurrección. Además, se trata de un discípulo que ha recibido un llamado, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Eso es lo que representaba un apóstol. Ahora, resulta que se había suicidado Judas, ¿verdad? Recordamos la vez pasada que antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese entregado, ¿verdad? O después de ser entregado y aquella carga que sintió Judas por haberlo entregado por algunas monedas, de pronto él se quita la vida. Y los discípulos dijeron, somos 11 y debemos de ser 12. Así que vamos a escoger a un discípulo más para que se una y sustituya al que ya no está. Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Por tanto, dice, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. ¿Cómo dijo? ¿Testigo de qué? De la resurrección. Esa es una característica que ellos habían puesto para aquel que quisiera ser un apóstol, un discípulo. Tenía que ser testigo de la resurrección. Uno dice, de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Esos eran los requisitos: haber estado en la resurrección, haber caminado con Jesús desde que Juan el Bautista lo bautizó, y todo ese tiempo tenía que ser esa persona. Y echaron suertes entre dos personas y encontraron a Matías, y dice que después de mucha oración, Matías fue escogido para ser el que sustituye a Judas. Ahora, Pablo dice lo siguiente, Gálatas 1:1.
Pablo dice apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ok, señores, yo no estuve con los discípulos, yo no estuve con el maestro, yo no estuve cuando él fue muerto y resucitado, pero yo sí tuve un encuentro con él. Y cuando él habla de su encuentro, él habla, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que estudiamos la serie pasada, en el libro de los Hechos nos habla cómo él iba a Damasco, camino a Damasco. Y en camino a Damasco, él llevaba, dice, en mente, agarrarlo cuanto más cristiano encontrara para traerlos, ¿verdad? Y prisioneros, y fueran algunos hasta muertos o apedreados. Pero en el camino a Damasco, él se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Cuando le dice, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres tu Señor? Es Jesús, dice, que tú estás persiguiendo. Estás persiguiendo a mis discípulos, me persigues a mí. Y en el encuentro que él tiene allí, él lo toma así como miren, a mí ningún hombre me lo contó, sino que fue Dios mismo que me habló a mí. Y él me dijo, vas a ir aquí a tal calle a la derecha, ahí en Damasco, ahí vas a encontrar a un hombre, ese hombre te va a sanar porque quedó ciego. Y él siguió las instrucciones. Y la gente tenía miedo de aceptarlo. ¿Por qué? Porque él tenía ya un pasado completamente feo. Era un perseguidor de cristianos y ahora se encuentra, ¿verdad? En ese momento donde está desarmado, donde Dios lo tuvo que cegar para que pudiera ver. A veces Dios te va a dejar pasar por el valle y por la sombra de muerte. A veces Dios te va a dejar que pases por una situación que tal vez necesitas pasar para que tus ojos se abran y entonces puedas entender que no es con tus fuerzas, no es porque tú eres bueno, no es porque tengas un talento o un don, sino es porque tienes el deseo de servir. Jesús miró en Pablo, que antes era Saulo, miró a alguien que podía servirle para la causa. Y Él te mira a ti también. Él mira, y aunque tú creas que no eres muy importante, o tú puedas creer, pastor, es que yo no soy como Pablo, yo no soy como Pedro, yo soy una simple persona, pero Dios te quiere preparar para cosas grandes. Entonces, llamado a ser apóstol, aquí hay una aparente incluso contradicción, porque primero él dice que es esclavo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Y ahí en el mismo versículo dice, ahora soy apóstol. He sido llamado a ser ¿qué? Apóstol. Y apostolado significaba la autoridad espiritual. Y aquí está el equilibrio del reino de lo que Dios habla. En el equilibrio del reino dice que mientras más rendido estás ante el Señor, o sea, mientras más esclavo tú te consideras delante de Dios, más Dios te va a poner en posiciones altas para que puedas servir. Esto es contradictorio, ¿verdad? Pero Dios no mira lo que nosotros vemos. Dios mira tu corazón. Y él había mirado el corazón de Pablo y dijo, este me es útil para el evangelio. Y eso es lo que mira con nosotros también. Hay un equilibrio que el Señor mira en eso. Tal vez tú no eres apóstol o no te consideras apóstol, pero sí eres un enviado. ¿Enviado a dónde, pastor? Pues Dios te envió a tu casa, Dios te envió con tu familia, Dios te puso en un lugar, en un trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde Dios te ha puesto para que seas su representante. Y esto es el trabajo que nosotros como iglesia debemos hacer. ¿Dónde estás? Ahí está tu misión, en donde te encuentras. Ahora, aquí va algo bien importante. Quiero que entiendan que no necesitan un púlpito como este para que Dios cumpla su propósito en tu vida. No necesitas un púlpito para predicar. Dios te lo dio desde hace mucho. Te dio tu casa, tu familia. Es un lugar donde tienes que brillar, donde tienes que predicar y tienes esa oportunidad. En tercer lugar, apartado, dijo Pablo. Yo soy apartado. Hasta ahora he mencionado, ¿verdad?, dos de sus características, que son esclavo
Y el otro, ¿qué fue? Llamado a ser apóstol. Y la tercera característica del versículo dice, es apartado. Esta palabra a mí me tocó profundamente, porque tal vez ni tú lo sabes, pero Dios te apartó para estar en esta iglesia desde hace mucho. Tú ni lo habías soñado ni lo habías pensado. Tal vez pensaste que ibas a estar en un lugar diferente al que estás ahora, pero disfruta lo que Dios te está dando. Antes Pablo se había apartado para la ley, pues era perseguidor, pero ahora Dios lo apartó para la gracia. Él tenía que ahora predicar gracia. La misma raíz, oigan bien esto, la misma raíz de apartado es la misma raíz de fariseo. Cuando él era fariseo, perseguidor de cristianos, él era apartado también. Y Dios ya lo vio y dijo, este es apartado para cumplir las obras del diablo, pero yo lo voy a apartar para cumplir mis obras. O sea, no importa cómo te sientas o cuál sea tu pasado, tu historia, tus errores, lo que hayas pasado, Dios te dice esta mañana, tú eres apartado. Yo te he apartado para que seas de bendición. Antes decía Pablo, yo me aparto, pero ahora dice, Dios me apartó. Dios me apartó. Entonces hay una gran diferencia entre vivir para impresionar a Dios y vivir porque Dios me transformó. Romanos 1:16. A la verdad dice, no me avergüenzo del evangelio. Vean las palabras de Pablo, pesadas. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. En otras versiones dice, porque es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ese es Romanos 1:16. Un hombre que en el mismo capítulo está diciendo, ¿verdad?, que él fue apartado, pero él sabe que hay poder. Hay poder cuando hablas acerca de Dios. Hay poder cuando mencionas a Cristo. Cuando vas con una persona y tú le hablas de Dios, no tengas temor de decir lo que Dios pone en tu corazón. Yo he ido aprendiendo mucho durante estos años. He visto cómo personas pueden ir cambiando su manera de ver la iglesia o de ver a Dios simplemente por una palabra que uno les diga. Pero también he visto que cuando no he dicho nada, esa persona llegó y se fue y ya no regresó. Y me pongo a pensar, ¿por qué no le dije una palabra? ¿Por qué no me acerqué a él? Yo sé que nos encanta convivir, nos encanta estar bien, pero cuando veas a alguien, acércate a él, dale una palabra que Dios puso en tu corazón. Cuando sientas en tu corazón eso, no te detengas. No me avergüenzo del evangelio, pero ¿por qué? Porque es poder. No es una teoría, no es religión, no es tradición. Poder es poder que transforma vidas. Y finalmente, en la misma frase, en el mismo versículo dice que él fue escogido para anunciar las buenas nuevas. Ahora, el Antiguo Testamento se enfoca por entero en Cristo y su obra. La primera alusión para el libro de Génesis, donde Dios promete que la semilla de la mujer finalmente vencerá al demonio. Génesis 3:15. Aquí en esta tierra dice, Padre, pondré, dice el Señor, enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón o en el calcañar, dice otra versión. Ahí está el evangelio. Desde esa situación con la serpiente y Eva, ya el evangelio eterno está siendo predicado. La última alusión se encuentra en Malaquías, donde promete a Elías como precursor del Mesías. Malaquías 4:5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, el día grande y terrible. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, todo apuntaba a Jesús. Desde la promesa en el Edén hasta el anuncio del Mesías, todo gritaba, viene uno que te va a salvar. Y eso es lo que Pablo entiende. Y el Romanos, él está hablando prácticamente del evangelio. Y cuando aparece Jesús, dice, Juan el Bautista dijo en
en Juan 1:29. Al día siguiente, dice Juan vino a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de las buenas nuevas, Jesús tomó tu lugar, murió su muerte y pagó nuestra deuda para darnos una vida que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero terminar con un texto que está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, hablando de las buenas nuevas. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, dice, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces Pablo, leímos el primer texto con el que comenzamos, es donde él habla desde una perspectiva de que ya el tiempo se me terminó, ya hice lo que tenía que hacer y ya no hay tiempo. Cuando él dijo: he peleado la buena batalla, he terminado, me he mantenido. Pero todo comenzó con decir: yo soy esclavo de Jesucristo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Entonces hoy tienes que tomar una decisión. Seguir siendo esclavo de cualquier cosa que te esté esclavizando, o decir y rendirte completamente a Dios y decirle: Señor, como dijo Pablo, yo prefiero ser esclavo tuyo. Quiero ser esclavo de Jesucristo, quiero comenzar de nuevo. No hay forma de que podamos escoger dos cosas al mismo tiempo. A veces es bien difícil, pero imagínatelo de esta forma: una tumba. Una persona no puede estar con un pie en la vida y con un pie en la tumba, muriéndose. Tiene que pasar algo. O decido vivir para Cristo, o decido vivir para el mundo y morir en él. Pablo nos enseña esas 4 cosas que podemos nosotros decir en esta mañana: Señor, yo me esclavizo a ti. Quiero dejar de ser esclavo de lo que me está atrasando. Quiero dejar atrás esas penas, ese dolor. Quiero dejar atrás todas las cosas que me están martirizando. Quiero dejar atrás todas esas situaciones que me están acongojando. Y ahora quiero confiar en ti completamente. Quiero mantenerme como un esclavo tuyo. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado que tú me has dado. Y ese llamado no se cancela nunca. Yo pensé que el llamado se había cancelado. Y alguien me tuvo que recordar: papá, tu llamado no se ha cancelado. Hubo personas, pastores amigos míos, que se acercaron un día y me dijeron: oye, tú ya dejaste de ser pastor. Y yo les dije: no, yo dejé de la organización de ser pastor, pero yo sigo pastoreando. Pero sí me estremeció. Y cuando una persona viene, cuando otro colega o alguien con autoridad te dice algo, te va a estremecer. Pero Pablo te está diciendo: no, recuerda que puedes esclavizarte con el Señor. Recuerda tu llamado. Tú tienes un llamado y ese llamado no se cancela. Cuando Dios te da esa oportunidad, entonces acéptala, porque grandes cosas vienen en tu vida que Dios quiere hacer. No te muevas en su presencia. Busca la presencia del Señor en todo momento para que puedas caminar la segunda milla. A veces el cansancio te dice: ay, ya no puedo, pastor, ya estoy cansado. Ve, porque cosas grandes vas a mirar. Ve, porque personas vas a alcanzar. Van a llegar a conocer más de Dios por tu testimonio, por tu forma de ser, por tu carácter, por tu vida, por tus hijos, por tu familia. Hay cosas que tú puedes mostrar y en las manos de Dios se convierten en bendición. Pablo, sí, le tenían miedo, claro que sí. ¿Por qué? Porque era un perseguidor. Pero cuando fueron viendo esa transformación, la gente entendió: wow, definitivamente tuvo un encuentro con Dios. Hay personas que las van a ver, algunos de ustedes lo van a ver, la familia, y no lo va a creer.
Va a decir, no hombre, este hombre se fue y llegó transformado, es otra persona. He visto personas cambiadas en un simple retiro espiritual. En un retiro espiritual, mujeres que dicen así, y aquí hay algunos que han ido a ese retiro, dicen, me lo cambiaron. Y no fue el retiro que lo cambió, fue Dios, porque Él decidió entregarle su vida. Si hoy decides eso, ora conmigo. Señor, nos entregamos a ti así como Pablo. Señor, entendemos que ser esclavos es una palabra que no nos gusta, porque a veces queremos hacer nuestra propia vida, nuestras propias cosas. Pero gracias porque nos has llamado, Señor. Gracias porque nos recuerdas de dónde hemos salido y nos permites, Padre, entregarnos a ti. Ponemos en tus manos cada familia aquí presente y declaramos bendición sobre sus vidas. Úsanos, Señor, como usaste a Pablo, como usaste a Pedro, como usaste a cada uno de los personajes bíblicos. Úsanos, Padre, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. No temeré al mañana, porque tú vives en mí, como agua viva en mi ser. En cada temporada mi confianza está en ti, yo he visto tu mover. Será una fiesta que no acaba, al que venció por la eternidad. Celebrar a Cristo, celebrar, toda nación proclamará su nombre por siempre levantad. Hoy a Cristo celebrar. Nuevo canto,
aplauso a nuestro Dios, iglesia. Cuán bueno es adorar a nuestro Dios, cuán bueno es estar aquí en su casa y decirle: Señor, te amamos. Amén. Le damos un aplauso más fuerte a nuestro Dios, iglesia. Nos vemos el próximo sábado a las 10:45.